cómo no celebrar la vida. Y la vida tiene un montón de sorpresas, siempre lo decimos, la vida nos sorprende a cada rato, a veces la vida nos sorprende para bien o a veces nos sorprende para mal. Cuando llamamos sorprende, estamos hablando de las enfermedades que tienen su ADN y decimos que el ADN de las enfermedades no solo es lo que el médico puede determinar, sino que también está el ADN de las emociones. Para hablar en este espacio del ADN emocional está Daniel Molina, a quien le damos la bienvenida a la tarde de Mix Magazine. Hola, Dani. Hola, Cari. Bueno, hablamos en este espacio de ADN emocional. Hoy nos trajiste el Parkinson. Sí. Tiene su voz, tiene su ADN emocional. ¿Qué es el Parkinson? Bueno, el Parkinson podrías explicarlo vos. ¿Así vos querés? Claro, leer ese pedacito que sería el Parkinson para los que no saben y después hablamos de las emociones. Bueno, en realidad todos sabemos que es una enfermedad que abarca el sistema nervioso que está en el cerebro. Eso es lo que en realidad se dice, ¿no?, del Parkinson. Es un síntoma característico de esta enfermedad, es el que se asocia con las proporciones variables, ¿no?, de temblores. Esto también es lo que siempre pasa, ¿no?, la rigidez, el temblor, que son los trastornos complejos de la motricidad. Eso es lo que afecta y va deteriorando, ¿no? Esto Sí. es a nivel cerebral. Eso podríamos decir que es la enfermedad en sí. Pero ¿qué es la emoción o cómo se creó esta enfermedad a nivel emocional? Sin hablar de las técnicas médicas y lo que significa. Primero entender, ¿no?, que somos seres emocionales y que el 100% de todas las enfermedades vienen a través de emociones, que también pueden ser transgeneracionales, ¿no?, de emociones de nuestros ancestros. Uh-huh. Y bueno, lo que quería decir sobre esto es que el Parkinson, la emoción principalmente es la necesidad de retener algo o alguien, ¿sí? Por eso comienza en las manos el temblor, ¿tá?, que es un deterioro de la parte cerebral, pero en el sistema nervioso. Uh-huh. Ese temblor que se puede ir agravando con el tiempo, porque es una enfermedad que va avanzando lentamente y también después se pone rígida la cara y la voz. El cuerpo se tira para adelante y bueno, esos son unos síntomas que se van a ir agravando a medida que no reparemos la emoción que está en el inconsciente, que es la incoherencia que vive el ego buscando el reconocimiento. Yo digo la incoherencia porque en realidad para iniciar con el Parkinson tiene que haber odio, frustración y de alguna forma mucho miedo a no ser reconocido, a no ser comprendido. Y bueno, eso genera este estrés tan agudo en la parte neurológica que ocasiona este deterioro que empezamos a temblar, ¿no? Entonces, la incoherencia sería que lo que menos quiere es alejarse de lo que está luchando, pero el odio, el gran egocentrismo hace que luche, o sea, que se separe, que se divida de lo que realmente quiere, porque no encuentra comprensión. ¿Cómo? Sí. No. Esto, a veces hay mucha gente que dicen, ¿no? Bueno, las enfermedades vienen por algo, no solo por un diagnóstico médico, que todos obviamente tienen que respetar, Sí. pero a veces decir, cada enfermedad tiene su ADN emocional, tiene su porqué. ¿Vos a qué lo retribuís el tema del Parkinson para redondear? Es decir, Sí. que viene la bronca, el ego. Bueno, ¿Qué es el Parkinson? De niño, vos sabés que casualmente se da mucho esto para las madres que tengan varios hijos, Sí. el segundo, que es el que busca el reconocimiento por una actitud biológica inconsciente de supervivencia,
siempre que no hayan sido, que haya tenido pérdidas anteriores de embarazos, ¿no? Porque el segundo es el que busca el reconocimiento constante, porque ya tiene una competencia cuando nace, ¿tá? Que sería el primero, ya es el primogénito, es reconocido. Entonces el segundo se esfuerza, por eso muchas casualidades que el segundo es ordenado, se preocupa por sus padres para aliviarlos, y sería la búsqueda del reconocimiento. Entonces esa forma de sentir el amor, de cómo expresarse, lo va manifestando en un montón de aspectos de la vida. Y hay mucha gente que compra lo que quiere, que sería el cariño, sin darse cuenta. Sería preocuparse por el otro para buscar el reconocimiento en vez de preocuparse por uno mismo. Eso, en una forma muy agudizada, sería el estrés que le provoca cuando siente a su vez una traición, por ejemplo, de algo que busca el reconocimiento. Y bueno, yo traigo una mini historia que sería la de Ricardo, esos ejemplos, yo digo, nos pueden hacer entender que cómo es el accionar, ¿no? de un tal Ricardo sin apellido, pero que él, cuando él viene, manifiesta, le pregunto qué problema tenía, me dice Parkinson. Vamos a decir, Ricardo se trató de ubicarlo para poder que dé su testimonio, que lo suele dar, no lo logramos. Sí, una lástima, pero quizás en otro momento lo podemos hacer que él se comunique. Porque esto habla mucho, ¿no? Del por qué surge una enfermedad. A veces el entender de dónde vienen las enfermedades a través de la emoción. Y cómo se repara. Eso es otro tema, ¿no? A posterior, después de que me expliques esta historia de Ricardo. Ok. La historia que Ricardo viene con las manos muy temblorosas, juntándose una mano con otra, y la voz parece que no tuviera puntos y comas, ¿no? Cuando hablan. Y le pregunté qué problema tenía, él me dijo Parkinson. Y yo le digo, ¿querés sanarte? ¿No? Así de simple. Y él me miró como diciendo que ridículo, ¿no? Pero sí, claro, me dice, bueno, le digo, charlemos un rato. Y nos ponemos a charlar, y da la casualidad que este Ricardo es psicólogo de Mar del Plata. Ricardo entiende cuando yo le digo, ¿quién te robó los bienes? ¿Da? ¿Quién le había robado los bienes? La mira a la señora y le dice, mi padre y mi hermano, me dice él, espontáneamente. Lo que estaba buscando Ricardo en ese momento era la búsqueda del reconocimiento, poniendo todas las cosas a nombre del padre y el hermano, que quizá no hubieran sido responsables o no de sus bienes, pero se los habían de alguna forma robado, sacado, ¿sí? Nosotros vamos a sacarle la importancia a lo que es la familia de Ricardo, sino la responsabilidad que él tuvo en darle a alguien en busca del reconocimiento, no porque querer hacerlo por amor. Entonces, él, cuando entiende toda una conversación que es mucho más larga, puede entender que la única forma de sanarse es a través de la unión, de entender que no hay responsable, que somos responsables de nuestro propio destino, y que de alguna forma, si él se uniera y perdonara a su padre y su hermano, y se perdonara por haber sentido de esa manera, podría mejorar. Así iniciamos la primera charla, y a los 10 minutos empezamos un estado prehipnótico, que sería una inducción a un pensamiento para llegar al inconsciente, que sería, el otro día explicamos acá, que es, si yo cierro los ojos y me imagino como si fuera real una película que le puedo inducir el inconsciente, reparar esta emoción, pero el inconsciente sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que siente para poder transmitir la vida de esta forma, ¿no? La forma de percibir. Entonces, en ese momento perdona a su padre y su hermano, siente que lo abraza, llora, se emociona, vive una secuencia hermosísima, y le pregunto cuántos años tenía el padre. Tenía 90 años y vivía en el sur. Hablo le digo, urgente, tenés que ir a verlo, papá es muy frágil, tiene 90 años, lo vas a ver. Y haces lo mismo, pero personalmente, físicamente. Él viajó a los 20 días, un mes, una cosa así, se encuentra con ellos, los perdona, los abraza. Al tiempo, voy a Mar del Plata con mi madre a verlo, para ver cómo estaba, y cuando sale, él no podía tener las manos quietas, él me espera en la puerta de su casa, y me muestra una llave, y cuando yo llego a la puerta, abre con la puerta, y él me dice, esto no lo podía hacer antes, ¿tá? Lo que hace él es
mejorar esa información y empezar a sacar el estrés que tenía en la parte nerviosa, ¿sí? Por eso el temblor, ¿no? El temblor, claro que el sí. temblor era los nervios y la impotencia de no poder manifestar Lo que sentía. lo que sentía No, emocionalmente. principalmente no reconocer lo que sentía, Claro. porque es como un reordenamiento, ¿tá? Entenderse lo que siento. Por eso hago tanto juicio, porque vivo en un egocentrismo extremos sin poder ver lo que sucede, siempre echando culpas. Esta es la clave del éxito también, ¿no? Entender que las personas que solo llegan al éxito son los que no culpan al exterior o a alguien de su responsabilidad de su vida. ¿Tá? La vida está manejada por nuestro propio destino, ¿no? Nuestro propio pensamiento. Y entonces una vez que nos ordenamos, podemos empezar a encontrar un alivio emocional para poder mejorar como mejoró Ricardo. Acá el milagro, que yo digo el milagro son las cosas más sutiles, es que Ricardo empieza a mejorar, le empiezan a bajar la medicación por la cual la medicina le decía que no hay vuelta atrás en esto. Yo no digo que las cosas, lo que está deteriorado no se puede reparar, ¿no? Pero sí podemos detener la enfermedad y mejorar un poco, ¿sí? Según el avance de la enfermedad. Entonces, principalmente en la charla anterior con Carmen, en el programa acá, hablamos de lo que es principalmente el reconocimiento. Una vez que reconocemos cómo es nuestro sentir, de ahí podemos empezar a vivir la reparación o la desprogramación o la biodescodificación o la bioneuroemoción, como dicen ahora, ya que también tenemos un montón de mapas, de formas de identificar la enfermedad a nivel de los sentimientos y emociones que sentimos, ¿sí? Esto está bueno, lo que vos decís según la creencia o lo que uno acepte, ¿no? Sí. Está bueno, decimos, bueno, reparación, lo que mapa, según como vos lo sientes, que estás escuchando del otro lado, no importa a veces las etiquetas, lo importante es el reconocimiento de la enfermedad y de ahí repararla. Sí, más que el reconocimiento de la enfermedad, porque la enfermedad no existe para mí. Lo que existe es la emoción para llegar a generar un síntoma que le llamamos enfermedad y esa enfermedad le ponen un rótulo, un nombre, ¿sí? Pero la enfermedad no existe. Lo que existe es una emoción de una forma de percibir que se fue creando a través del ego, de la información de supervivencia dentro de la familia, y así es como recibimos el amor, y bueno, es parte de la tarea nuestra de reconocernos. La voz del Parkinson, entonces, si lo llamamos hipotéticamente emocional, ¿sería entonces eso lo que no está dicho o el estrés? Sí, el estrés de un exceso de querer controlar al otro y perder el control de uno mismo. Bien. ¿Sí? Porque me ocupo del otro en vez de ocuparme de mí. Entonces cuando uno se reconoce, se empieza a preocupar por uno mismo, deja de tener egocentrismo de querer que el mundo esté pensando en él, y entonces cuando se ocupa del mismo empieza a sanarse o desprogramarse o biodescodificarse lentamente, ¿sí? A veces es mucho más rápido de lo que creemos, porque hasta que en una charla podemos cambiar el sentido y sus células, su información empiezan a modificarse espontáneamente. Por eso lo de Ricardo, como hay otros, pero Ricardo fue el más extremo, que diría que fue el que más nos pudo demostrar. Por eso él, cuando hay alguna charla, él vino y expuso su experiencia, y que hoy esté bien y bueno, que haya mejorado, por lo menos que pueda vivir, hace artesanías también, así que no podía usar sus manos, así que bueno, para mí es increíble eso. Sabemos que el Parkinson, bueno, todos los temblores que eso causa hasta que el cuerpo se va deteriorando, sí. Pero bueno, usar sus manos en una tarea, en una artesanía es más que valioso. Sí. No hay que dejar los médicos, sus consultas, los remedios, eso, por supuesto, es otra cosa. Pero hay un ejemplo que es perfecto. Sí. Yo digo, el avance de la medicina es increíble, pero si le vamos a dar medicación y después sigue la misma emoción, va a seguir con la misma medicación más fuerte hasta que es lo que le pasaba a Ricardo. Le iban elevando cada vez más la medicación para poder controlar los temblores, y llega un momento que no hay más efecto de nada, no se puede controlar.
Entonces nunca hay una reparación definitiva. Yo digo, si vas al mecánico, porque siempre rompes el embrague, ¿no? Y el mecánico no te dice que vivís apretando el embrague, nunca vas a reparar, terminar de arreglar el embrague, ¿no? Siempre lo vas a romper. Sería eso. Y así pasa con todas las enfermedades. En un momento hablaremos de todo eso. Parkinson, y después te invito a que vengas todos los martes en lo posible para que puedas hablar de cada enfermedad específicamente. Hay mucha gente que cree en esto, en las emociones, descubrir las enfermedades, y lo que vos bien decís, el aceptarla, el decir, bueno, esta emoción está, no en aceptar porque la enfermedad no existe, ya me quedó claro, pero sí en la reparación de esa emoción que produce un determinado nombre, como en este caso el Parkinson. Y hay un montón, a la gente le gusta escuchar otras voces, otras fórmulas, ¿no?, de lo que está viviendo Esto es neurociencia también, así que no es una creencia, no es nada esotérico ni nada que creer, sino tiene lógica. El tema es que habría que empezar a entre todos unirnos, para que creo que la única forma de evolucionar es a través de la unión, ¿no? Entonces, unirse la medicina, la psicología, y con toda esta nueva información para nosotros, porque ya hace muchos años que está esto, pero no lo conocíamos, que sería que si se puede unir todo esto, puede haber un avance mayor en la sociedad, ¿no?, de dejar de sufrir. Está bueno, dejar de sufrir o aliviar un poco más el dolor cuando hablamos de enfermedad. El dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento sí. Me encantó. Gracias, Dani, gracias por esta nota. Bueno, y si podemos en algún momento escuchar a Ricardo, estaría bueno, ¿eh? Bueno. Lo invitamos otra vez. Gracias por venir. Gracias a vos, Karina. Gracias a todos. Daniel Molina en la tarde de Mix Magazine, hablando en este espacio de ADN emocional. Quédate con nosotros, ya seguimos con mucho más Mix Magazine. Hasta las 4 de la tarde.